Hola amigos de Venus Habla, ¿cómo están? Bueno, hoy tengo una entrevista muy interesante. Quiero compartir con ustedes información que nos puede ayudar absolutamente a todos. Me acompaña Paul Poveda de la Residencia El Roble para Adultos Mayores y hoy vamos a hablar de esas señales que hay que tomar en cuenta, señales tempranas y a veces no tan evidentes de que un familiar puede presentar Alzheimer. Bienvenido Paul, cuéntanos cuáles son esas señales que podrían ayudarnos y por qué es importante identificarlas a tiempo. Bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Sí, el tema que vamos a abordar el día de hoy es un tema de muchísima importancia que no podemos ignorar, no podemos continuar ignorándolo porque el tema del envejecimiento de los seres humanos es un tema tabú. O sea, la vejez muchas veces nos sorprende, muchas veces es inmanejable porque no nos preparamos, no lo preveemos y justamente cuando aparece el Alzheimer y un adulto mayor empieza a cambiar su forma de ser, empieza a cambiar sus hábitos, empieza a haber ciertos problemas en casa, es cuando no atinamos qué hacer, recurrimos a profesionales, no nos asesoramos, entonces aquí les traemos una pequeñísima guía, consejos que podrían ser muy útiles para las personas que tienen en casa a sus abuelitos, a sus abuelitas, tíos, tías, bisabuelos, tatarabuelos, que es una muy buena herramienta para la buena convivencia. Perfecto, entremos entonces a las señales que debemos estar alerta, porque a veces, como tú dices al inicio, no se va a notar, solo van a aparecer cosas raras, pero que ya nos pueden estar dando la señal de que tenemos que hacer algo. Correcto, sí, hay que entender que el Alzheimer no es una enfermedad que tiene una causa clara. De hecho, si se investiga acerca del Alzheimer, se va a encontrar muy poco material en las bibliotecas, en documentos científicos, muy poco porque no se encuentra una causa, ¿sí? No hay una cura, no existe una cura. Todos los tratamientos que al día de hoy se usan para el Alzheimer no es para eliminarlo, es para mitigar lo que son los síntomas, ¿sí? La conducta del paciente. Y al ser una enfermedad progresiva, o sea, que va avanzando en las etapas iniciales, el paciente aparenta ser una persona sana y tiene de vez en cuando ciertos lapsus en los que hace cosas fuera de lo común u olvidos o como que se van de la realidad y hace pensar a los familiares que el paciente o se está haciendo o es una confusión transitoria o es un problema de un instante. Así que hemos resumido muchas de las cosas que hay que tomar en cuenta, hemos resumido en 10 en 10 cositas muy puntuales que hay que tomar en cuenta, ¿sí? En las actividades, en las actitudes, en el lenguaje de un adulto mayor, que nos podrían dar un norte de que probablemente puede ser un paciente con Alzheimer o de cualquier otro tipo de demencia senil que se presentan en la adultez mayor. Empezamos entonces con esas señales específicas para que las personas puedan tomar en cuenta eso a la hora de hacer, no sé si diagnóstico o si considerar qué tipo de ayuda puede brindarle a su familiar. Claro, a ver, primero, la pérdida de objetos, ¿sí? La pérdida de objetos. A todos nos ha pasado que se nos pierden las llaves del carro, se nos pierde el control de la tele, se nos pierde la billetera, se nos pierde un arete, el reloj, lo que sea, o sea, objetos cotidianos que se pueden perder, pero los volvemos a encontrar y se acabó el problema, ¿de acuerdo? Pero a las personas que empiezan a tener los síntomas iniciales del Alzheimer, se les pierden cosas en sitios muy inusitados. Por ejemplo, el reloj lo encuentran en la azucarera o el shampoo de la ducha lo encuentran en la alacena de la cocina. ¿Sí? Entonces se pierden cosas y aparecen en sitios muy extraños, muy incoherentes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que una persona, en este caso el paciente con Alzheimer, muy probablemente
cambió de sitio estos objetos y los guardó o los escondió, ¿sí? Dentro de este lapsus. Entonces, esta es de los primeros signos de alarma que se puede identificar con muchísima facilidad. Tú me decías en la radio, en la entrevista de la radio también, que las personas cambian su personalidad radicalmente, que se empieza a notar que definitivamente si la persona no era antes agresiva, puede empezar a ser agresiva, que incluso utilizan lenguaje que no utilizaban antes, que si antes eran muy tranquilos, respetuosos, tal vez pueden llegar a ser personas que utilizan insultos muy fuertes. ¿Por qué se da Sí. esto? A ver, nosotros los seres humanos somos seres muy complejos, ¿ok? Y un paciente con Alzheimer pierde muchas habilidades normales de la enfermedad, ¿sí? Entre una de estas habilidades son las habilidades sociales, las habilidades comunicacionales sociales, y en muchos de los casos del paciente con Alzheimer está en un estado de alerta permanente, ¿sí? Por ejemplo, en el abordaje hacia el paciente con Alzheimer, el cuidador tiene que ser muy cuidadoso, valga la redundancia, ¿sí? O sea, tú a un paciente con Alzheimer jamás puedes acercártele de atrás y tomarle un brazo o tomarle un brazo porque eres una persona desconocida, ¿sí? Eres una persona desconocida. Entonces, la reacción que llega a tener un paciente con Alzheimer, con un desconocido, es una reacción que lo tendrías tú, que lo tendría yo, si se acerca ante mí una persona desconocida y viene a comprometer mi integridad física, ¿sí? Entonces, como ya se va desinhibiendo el paciente, el adulto mayor en general es una persona desinhibida, ya no tienen nada que perder. No tenemos nada que perder en la adultez mayor. Entonces ya estas cuestiones de las limitaciones sociales que puede tener el paciente, el adulto mayor, ya se van mermando, tenga o no tenga Alzheimer. Pero con el Alzheimer se acentúa mucho más porque como no están del todo en la realidad que nosotros tenemos, eso sí, se cogen y se lanzan su improperio, se lanzan su insulto sin ninguna, sin medida, como mecanismo de defensa, ¿sí? Y como también una forma de reaccionar ante ciertas situaciones. Tú decías algo que me pareció súper importante en la mañana y era que una persona con esta enfermedad que tiene la oportunidad de compartir con otras personas que también tienen la enfermedad y que no se ve como limitado ni tampoco como señalado ni siquiera excluido como se le puede excluir a una persona, a un familiar que le pueden decir, no, no, es que usted ya no sabe, ya no se acuerda, o no, no participe en la reunión porque vaya a decir alguna cosa que no sea conveniente que diga. Pero tú me decías que al ser integrado y al tener participación con personas que también tengan la misma enfermedad, que se han visto resultados súper positivos y que incluso la persona, su sistema inmunológico ha respondido mucho mejor. Explícanos por qué pasa esto, cómo puede haber una gran diferencia entre una persona que tiene la enfermedad y que comparte con sus pares con una persona que viva la enfermedad en soledad. Ya, a ver, eh, dentro del cerebro, nuestro cerebro controla distintas actividades a través de distintas zonas, ¿ok? ¿Sí? El habla está ubicado en una parte específica del cerebro, el caminar, las funciones motoras, la motricidad fina, los procesos lógicos matemáticos, ¿sí? Entonces, el cerebro tiene, como decir, departamentos que ¿cómo es? Departamentos que controlan las actividades del ser humano. Eh, la sociabilización, esto que estamos haciendo tú y yo, estimula una parte específica de nuestro cerebro, ¿ok? ¿Sí? En donde hay neuronas y tienen que estar activas. Conforme pasan los años, el adulto mayor va bajando
en habilidades, va bajando en muchas situaciones de la rutina, deja de trabajar, deja de socializar, por muchas razones. La principal es la vergüenza. Envejecer es un sinónimo de vergüenza en nuestra sociedad, lastimosamente. Te restas los años, es incómodo que te pregunten la edad o preguntar la edad es algo incómodo. Pero en los pacientes que tienen Alzheimer, yo te lo puedo decir porque soy testigo. Acá nosotros en la residencia El Roble tenemos nuestra población dividido en dos grupos, en robles y halcones. El grupo de robles son adultos mayores que no tienen Alzheimer, que no tienen demencia senil, que no tienen alto grado de dependencia. Entonces ellos viven muchas veces en su mundo porque tienen que todavía guardar apariencias, distanciamientos de jerarquías sociales, o sea que lo tienen durante toda su vida. Entonces, ese aislamiento propio que tienen conlleva a que tengan espacios de soledad muy marcados. A diferencia de los halcones, que ellos tienen, a pesar de que tienen su Alzheimer, hacen todo juntos. Hacen todo juntos, hacen las actividades lúdicas, lo hacen juntos, ¿sí? La fisioterapia lo hacen juntos, o sea, siempre están conviviendo dentro de su mundo, de su incoherencia, pero están juntos. Ese cruce de ideas, ese cruce de palabras, el ver a una persona, ver que estoy dentro de un grupo, hace que estas áreas del cerebro asociadas a la socialización, a la sociabilidad, se mantengan activas, se mantengan activas. Y ojo, el Alzheimer ataca a la memoria, ataca al raciocinio, al razonamiento, pero no ataca a la parte abstracta, a los sentimientos. O sea, un adulto mayor todavía tiene sus sentimientos incluso más intensos, ¿sí? Incluso más intensos. Y el hecho de sentirse acompañado, el hecho de sentirse identificado con sus pares similares, hace que el paciente se mantenga estable. Bajan los niveles de depresión, bajan los niveles de ansiedad. Y son factores que cuando una persona está con problemas de ansiedad, con problemas de depresión, su sistema inmunológico se debilita. Y nosotros acá, el grupo de las personas con alto grado de dependencia, al estar juntos, se enferman mucho menos, tienen mejor apetito, tienen una mejor capacidad de recuperación, ¿sí? Que las personas que por lo general, si no se les obliga a hacer una actividad en conjunto, no lo hacen, ¿sí? Entonces sí es algo muy ignorado, pero que está ahí, es ciencia. Qué importante saber todo eso. ¿Y qué les dirías, Paul, a las personas que están empezando este proceso y que tal vez tienen miedo de qué es lo que vendrá para sus familiares, de no saber afrontar adecuadamente o no ser una ayuda adecuada para ellos? ¿Qué les dirías? Yo les diría que se asesoren, o sea, siempre una pero una asesoría correcta, ¿no? Una asesoría correcta, con un profesional, con alguien que sabe de la materia, no asesorarse sin desmerecer, ¿no? Con la vecina de la tiendita, con la comadre, ¿sí? Sino a asesorarse con personas que saben que están dentro del medio. Darles mucho valor porque el Alzheimer, o sea, es una enfermedad bien fuerte hacia el paciente, más hacia su entorno. Y lo mejor que yo les podría decir es que tomen decisiones muy objetivas, muy objetivas. O sea, en la adultez, en la vida en general, uno tiene que tratar de ser muy objetivo, lastimosamente dejando de lado sentimientos, dejando de lado intereses, dejando de lado muchas cosas que nos hacen perder nuestra objetividad en la vida. Pero en la adultez mayor nos vemos obligados a ser objetivos, nos vemos obligados a aceptar una realidad que es innegable, Entonces, todo gerontólogo, todo geriatra te recomendará
que cuando tenemos las etapas iniciales del Alzheimer, ahí el mismo paciente debe tomar sus decisiones, ¿sí? Porque aún tienen la capacidad de tomar decisiones. ¿A qué me refiero con decisiones? Si quieren que sea cuidado en casa, si quieren que sea internado, institucionalizado, que empiece un proceso en una institución de guardería, yendo al diurno e ir ingresando de a poco, tal vez iniciando solo ciertos días a la semana, luego ya se irá intensificando. Estar muy abierto a las cosas nuevas, probar cosas nuevas. Un paciente con Alzheimer inicial que está abierto a cosas nuevas va a hacerle esperar al Alzheimer un buen tiempo. Un buen tiempo, te hablo de 10, de 11, de 12 años, que el Alzheimer no va a ser una limitante, porque el paciente al buscar cosas nuevas no deja de aprender, no deja de estimular su cerebro. Hablo de cosas nuevas de lo que sea, aprender a cocinar, aprender carpintería, aprender computación, aprender un instrumento musical, aprender a bailar, aprender, si me ponía hacia la derecha la correa, ponérmela hacia la izquierda, sí, cosas así de sencillas ayudan y ayudan bastante a mantener activo al cerebro. Excelente. Siempre cuando inicia un diagnóstico de Alzheimer es como que estés en una Y. Entonces el paciente ahí decide, o me deprimo y me aíslo y me retraigo, o lo acepto y tomo cartas en el asunto. Muy buena información, Paul. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Por favor, los números para las personas que quieren información sobre la residencia El Roble para adultos mayores y también para las asesorías que tú das para las personas que quieren mantener a sus adultos mayores en casa o que quieren hacer un acuerdo de tiempo parcial. Claro que sí. Somos la residencia El Roble para adultos mayores. No somos un asilo de ancianos, es una residencia para adultos mayores. Estamos ubicados en el sector del Pingo, en la vía La Merced, en el Valle de los Chillos, en Quito, Ecuador. Tenemos 3 servicios en 3 modalidades, ¿sí? La residencia permanente, la residencia temporal o postoperatoria, ¿sí? Y el servicio de guardería o cuidado diurno. Para cotizar cualquiera de estos servicios pueden comunicarse al celular al 0983 580943. Les repito, es el 0983 580943. También brindamos asesoría en casa a las familias que tienen una situación muy compleja con sus adultos mayores en casa. Nosotros podemos ir a hacer una evaluación y darles las recomendaciones para mejorar la calidad de vida tanto del adulto mayor como de sus familiares. Estamos abiertos, damos un muy buen servicio y esperamos nos puedan visitar para conocer nuestras instalaciones. Gracias, Paul, por esa información y por dar esperanza en estos temas que a veces nos pueden preocupar y sobre todo tener mucho desconocimiento, y el desconocimiento lleva a que cometamos errores. Gracias, Paul, por esta entrevista y estaremos conversando en próximas oportunidades. Gracias, amigos. Muchísimas gracias a ti.